Ya han pasado 15 días y con nosotros se encuentra Miguel Barrachina. Muy buenas, Miguel. Hola, Mar. Después de este descanso vamos a dar información a nuestros palantinos y una de las satisfacciones para muchas personas ese pago a proveedores que tendrá lugar dentro de muy poquitos días, ¿no es así, Miguel? Sí, uno de los grandes problemas, Maruja, que ha venido teniendo España es el gran problema de la morosidad, es decir, de no pagar las deudas, y quienes tienen o tenemos que dar ejemplo, que son las administraciones, han sido algunos de los que más han incumplido esa obligación. De hecho, en los 3 últimos años, que han cerrado casi 400.000 empresas en España, especialmente pequeños, medianos empresarios y autónomos, una buena parte es debido a los impagos de las administraciones. Eso el actual gobierno de Mariano Rajoy quiere que se termine y, por tanto, todos aquellos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas que tengan deudas con particulares, cualquier deuda anterior al 1 de enero de este año, es decir, todas las deudas de 2011, de 2010, de 2009, todas van a ser pagadas este mes de mayo, a través de 35.000 millones de euros, por los cuales, si los ayuntamientos quieren, firman un préstamo con el Estado a 10 años, con 2 de carencia, en los cuales solo pagas intereses, y 8 devolviendo, pero si no quieres hacer ese plan, igualmente pagas, porque lo que hace el Estado es descontarte de la subvención mensual para que puedan cobrar los proveedores. Se intuye, se presume, que se pueden llegar a salvar casi 100.000 pequeñas empresas con esta actuación, con estos 35.000 millones de euros que en este mes de mayo van a recibir y que por tanto puede marcar un punto de inflexión en la vida de muchas empresas. Y al hilo del pago a proveedores también se habla en estos días de la ley de déficit cero. ¿Qué es eso, Miguel? Sí, pues uno de los grandes problemas que tiene España es el sobreendeudamiento público. El último año, el 2011, la Comisión Europea acaba de certificar que el anterior gobierno gastó 93.000 millones de euros más de lo que ingresó. Es decir, 93.000 millones de euros más es una salvajada, tanto que todos los recortes anunciados de sanidad y de educación son 10.000 millones, y solo un año, solo el último año de Rubalcaba y Zapatero, se gastó de más 93.000 millones de euros. Por tanto, esto es lo que no debe pasar y hay que prohibirlo por ley. Aquellos que gasten de más en las administraciones tendrán que responder personalmente de su derroche, y por eso lo que se hace es prohibir, establecer un calendario en el cual al final las administraciones locales, por ejemplo, lo que son ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, podrán endeudarse cero como media. Por tanto, no podrás recurrir permanentemente a los préstamos, porque lo que haces es expulsar a los particulares, al carnicero, al electricista, de los bancos. Los bancos te prestan a la administración y no pueden prestar a los particulares, porque el crédito, porque los préstamos están muy limitados. Por tanto, esa ley lo que quiere es que no se vuelva a reproducir nuevamente la cola de proveedores sin cobrar. Se quiere una administración que pueda hacer las mismas o más cosas, pero sin necesidad de endeudarse. Por tanto, pasando un periodo en el que ya estamos, en el cual no se pueda recurrir permanentemente al endeudamiento. Hay que recordar que la deuda pública existe en España desde siempre, pero en los últimos 3 años se ha multiplicado casi por 3. Debemos 700.000 millones de euros. Es una cantidad tan grande, tan grande, tan grande, que Mariano Rajoy en este presupuesto dedica una cantidad determinada a pagar a las plantillas, a todos los empleados públicos, y dedica 3 veces más solo a pagar intereses y la deuda que le han dejado los anteriores, los mismos que acuden a las manifestaciones. Por tanto, es impensable que ninguna administración pueda funcionar cuando recibes una herencia en la cual tienes que dedicar 27.000 millones a pago de personal, pero a pago de intereses 28.000, y a devolver los préstamos 51.000. Es impensable, es una situación de quiebra técnica, y para que eso no vuelva a ocurrir hay que prohibirlo por ley. Y esta ley, la ley de déficit cero, que ha aprobado el Parlamento Nacional, con la oposición de los derrochadores, con la oposición del PSOE, pretende eso. La pena es que hayamos perdido 8 años, porque nosotros fuimos los primeros de la Unión Europea en tener una ley de déficit cero, una ley de estabilidad presupuestaria en la cual el gobierno de España no te autorizaba ningún préstamo y tú tenías que devolver a los bancos tanto como pedías. Desgraciadamente,
el pasado gobierno lo que hizo fue derogar esa ley, hubo barra libre al endeudamiento y ahora lo que hay es la obligación de tener que devolver los préstamos pues, que otros han pedido. Con lo que me estás diciendo, Miguel, la saca que había dejado el Partido Popular antes de estos últimos 8 años de gobierno socialista ha desaparecido completamente o aún queda un poquitín. Sí, bueno, yo recuerdo, porque era diputado nacional entonces, haber escuchado en el Congreso de los Diputados a Rodríguez Zapatero afirmar, con generosidad por cierto, que era el presidente de España que mejor herencia económica recibía en la historia, y era verdad. Recibió un país que acababa de generar 5 millones de empleos y crear 500.000 nuevas empresas. Recibió una España con superávit, con un fondo de reserva de las pensiones recién creado, y lo que recibimos es una España en lo económico agonizante. Todas las medidas del nuevo gobierno, la reforma laboral, la reforma financiera, la ley de estabilidad presupuestaria, son medidas perfectas, idóneas, el cobro a proveedores, perfectas, pero sobre un tejido económico inexistente. Para que alguien se haga una idea, solo los 3 primeros meses de Rajoy, es decir, por tanto ya no del anterior gobierno, de este gobierno, enero, febrero y marzo, que son los 3 meses contablemente cerrados, el presidente del gobierno, que teóricamente solo ha hecho que recortar, y es verdad, ha suprimido ministerios, direcciones generales, altos cargos, vehículos oficiales, ha gastado 43.000 millones y solo ha podido ingresar 23.000. Es decir, España sigue gastando el doble de lo que ingresa, y gastando el doble de lo que ingresas todos los meses, y llevamos ya 5 años así, gastando el doble de lo que ingresas, cuando además los bancos no te lo pueden prestar, porque los bancos españoles están siendo prestados, solo te cabe que desde el exterior, desde la Unión Europea, te sigan inyectando cada mes, Maruja, el doble de lo que tú ingresas. Claro, frivolizar ahora con que los recortes, yo escuché unas declaraciones de líderes sindicales, de UGT y de comisiones, de que nos devolvía la época de Franco. Eso quiere decir que todos los alturanos, todos los jericanos y los segorbinos son franquistas, porque tienen que devolver la deuda que Rubalcaba, con el silencio y con la complicidad de los sindicatos, dejaron. Pero claro, es que no podemos dejar de pagar la deuda que han dejado otros, porque si dejamos de devolver los préstamos, ya no nos ingresan este mes lo que necesitamos para que los 3.100.000 empleados públicos y los casi 9 millones de jubilados y pensionistas cobren su pensión. Por tanto, tenemos que seguir responsablemente devolviendo la deuda que otros nos han dejado. Ya nos gustaría que hubiesen dejado una despensa, como dejamos en su momento, para ir gastando. Nada le hubiese gustado más a Rajoy que dedicarse a inaugurar nuevas obras, pero desgraciadamente la situación de aprieto te lleva a esto. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que es imposible explicarle a un alemán o a un austríaco que ya paga sus medicamentos, que tiene que darnos a nosotros el doble de lo que ingresamos, porque gastamos el doble de lo que ingresamos todos los meses, para que paguemos nuestros medicamentos porque los queremos gratis total. Y por tanto el alemán paga 2 medicamentos, los suyos y los de los españoles, que no queremos pagar nada. Por tanto, es muy razonable en esta situación tan comprometida económicamente que nos han dejado, que se pague un 10%, un 10%, no aquellos que estén en una situación de enfermedad crónica, que seguirán teniéndolo gratis, no aquellos que no tengan recursos, que seguirán teniéndolo gratis, pero sí aquellos que tienen una renta más elevada o que la tenemos, pues que paguemos un 10% más. Los que pagaban 0, que paguen un 10%, hasta 8 euros, los que tienen menores pensiones, 8 euros al mes. Y los que tienen la pensión máxima, que ellos se cobran 2.400 euros, pues que paguen hasta 18 euros al mes. Porque no es creíble ya que sigamos pidiéndole esos euros a los franceses, que también pagan sus medicamentos. Por tanto, eso va a tener que seguir siendo así. Y todo el recorte, como te decía, en sanidad y educación, todo este recorte que ha hecho en la hipócrita izquierda española, salía a la calle, suma 10.000 millones. Y solo el agujero que dejaron el último año ya son 93.000. Es decir, que con este ajuste solo pagamos el 10% de la última factura, después de otras muchas. Por tanto, lo de los ajustes, desgraciadamente, es que no hay camino. Es decir, puede haber opciones en cuanto a las reformas. Si la reforma laboral, que es muy buena, puede ser mejor o no. Si la reforma financiera, que es muy buena, puede ser mejor o no. Pero en lo de devolver los préstamos y en lo de reducir los gastos, el margen que tenemos, el margen que nos ha dejado la izquierda es 0.
Por tanto, tenemos que apretarnos el cinturón sí o sí. El camino es este. Si hubiesen dos caminos, probablemente hubiésemos elegido, Rajoy el primero, el camino más fácil, pero solo nos han dejado el difícil. Y por tanto se ha comenzado ya a transitar, y cuanto antes hagamos todos nuestros deberes, antes comenzaremos a salir. Muy probablemente a final de año. Todos dicen que el año próximo será mejor, pero para eso tenemos todos que arrimar el hombro, especialmente aquellos que han causado el daño y hoy se manifiestan en contra de las soluciones a la crisis. Los recortes también es un tema que la sociedad está viviendo en la calle, pero ¿de qué manera nos van a afectar esos recortes a los palantinos? Sí, en general, de ninguna manera. Es decir, la sanidad va a seguir siendo pública, universal y gratuita. Se van a cortar los abusos, es decir, el turismo sanitario, el que venga alguien sin papeles y quiera tener derecho a cualquier tipo de costosa intervención quirúrgica, cuando ya adolecía, cuando ya estaba enfermo de eso en su país. Por tanto, ese turismo sanitario se tiene que acabar, porque España no da para mantener a 46 millones de españoles y luego al resto del mundo que quiera venir desde Marruecos a tener un hijo a Ceuta o a Melilla. España no da para tanto. Por tanto, eso se va a limitar. ¿Quiere decir que una persona sin papeles en España se va a quedar sin sanidad? No. Seguirá teniendo acceso a urgencias. Sus hijos, que no tienen ninguna culpa de que sus padres hayan entrado en situación ilegal, seguirán siendo atendidos, y las enfermedades crónicas se seguirán atendiendo también. Pero el abuso, es decir, el turismo sanitario, se va a prohibir. Todos los que conocemos con batas, es decir, el auxiliar, el ATS, el diplomado universitario, el médico, van a seguir siendo personal empleado público, pero todo lo que es atención de hostelería, es decir, pues la lavandería, los servicios de comidas, etcétera, todo esto va a ser llevado, no cobrado, pero sí gestionado privadamente, como ya se hacía en la mayoría de hospitales, pero ahora de forma organizada para que tengamos ahorros en eso. Mientras consigamos tener ahorros en eso, todo lo demás seguirá siendo universal, público y gratuito, es decir, el 100% de las intervenciones, no se pagará nada. Eso sí, en el coste de los medicamentos, porque España es una cosa pintoresca, tenemos muchos problemas económicos, pero todos los años en los puntos controlados de entrega de medicamentos se destinan 3.700 toneladas, se tiran a la basura de medicamentos, 3.700 toneladas, de forma controlada, de manera incontrolada, cantidades ingentes. Eso no debe seguir siendo así. Por tanto, poniendo un coste de un 10% más de lo que te cuesta la medicina, se convierte en una forma moderadora del consumo. Cuando es gratis total, se acude mucho, hay una demanda excesiva. Cuando ya te cuesta un 10% o un 10% más, pues esa demanda es menor. Y por tanto lo que se trata es de controlar el abuso. El resto seguirá siendo público, universal y gratuito, igual que la educación. La educación, lo que se les pide a los profesores, que España tiene unos excelentes profesores, es un esfuerzo adicional, y por tanto que den, pues, los que impartían 20 horas, pues que terminen impartiendo 22 horas de clase a la semana. En muchos casos tampoco son horas completas, porque lo que llamamos horas pues son los 50 minutos o 55, o en algunos casos realmente horas completas, pues que hagan ese esfuerzo adicional. ¿Es mucho? No. De hecho no es mucho porque nadie va a decidir yo dejo mi puesto de maestro o de profesor y me monto mi academia o me monto mi colegio privado, no. Todo el mundo va a continuar porque todo el mundo sabe que en la administración pública afortunadamente se tiene la desventaja de que te pueden aumentar en 2 horas la jornada, pero la gran ventaja de que tienes una retribución permanente y constante. Por tanto, ese es un esfuerzo que hay que agradecer a los profesores y a los maestros, que lo hagan. La mayoría de ellos pues muy disciplinadamente y con mucha deportividad han aceptado que esta situación de deterioro económico en la cual nos ha asumido el gobierno anterior, pues tiene que ser atendida trabajando todos un poco más. Por eso todos los empleados públicos de España van a dejar de trabajar, aquellos que tenían 35 horas, y van a trabajar 37,5, porque de otra forma no es posible.
Sobre los medicamentos, Miguel, el otro día me llamaba la atención porque habían personas que se encuentran en desempleo durante ya no un año, dos, sino más de 4 y 5 años. Esa ley de los medicamentos a ellos les viene muy bien porque hay gente que incluso no se compra el medicamento que necesita por el porcentaje que tiene que pagar. Ahora se dice que los parados de larga duración tendrán los medicamentos gratuitos. ¿Cuándo entraría en vigor? Sí, bueno, es una competencia transferida y por tanto será de acuerdo con cada una de las comunidades autónomas, pero efectivamente los desempleados de larga duración, aquellos que carezcan de prestaciones, no tendrán que pagar nada por la medicina, es decir, nadie en España que lo necesite va a ser mal atendido. Lo que se trata es de evitar que todo español de determinada edad aspire a tener su propia farmacia en casa, porque eso lo hemos visto en mucha gente mayor, que muchos de los armarios están repletos de medicamentos. 3.700 toneladas anuales de medicamentos tiramos a la basura en los puntos controlados. Por tanto, son chorros multimillonarios de dinero que pagan todos los españoles con sus impuestos, que o se recorta o no hay viabilidad posible. Por tanto, se van a tener en cuenta aquellos que no puedan pagarlo y aquellos que, como yo, nos lo podamos pagar, pues tenemos que hacer frente a un 10% más. Habrá una buena parte que seguirá siendo subvencionada por todos, pero lo del gratis no existe. Lo de gratis simplemente quiere decir que otro me lo paga. Es decir, cuando yo cojo una medicina supuestamente gratis es porque me la pagas tú y el resto, porque alguien tiene que hacer frente y pagarle a la farmacia o al laboratorio. Bueno, volvemos a alegrarnos un poco más y la alegría que podemos dar hoy ya para finalizar es que se han aprobado los planes provinciales de la Diputación, donde también tenemos que decir que el Gobierno ha recortado, pero la Diputación va a asumir ese coste y que todos los pueblos pues puedan tener esos planes provinciales, ¿no, Miguel? Sí, efectivamente. Al final la Diputación Provincial se ha hecho cargo de 1 millón más que iba a poner el Gobierno de España, pero con los recortes que ha habido, pues ha dejado de hacer su aportación y por tanto nosotros dispondremos de 5 millones de euros para los municipios y en la comarca del Alto Palancia al final van a ser 700.000 euros lo que se va a invertir. Ya a partir de esta misma semana sale la publicación en 36 obras distintas en los pueblos de la comarca. 36 obras porque son los 27 municipios del Palancia, han pedido todos, pero algunos de ellos, quienes tienen pedanías, como es el caso de 2 pedanías de Segorbe y otro núcleo de población en el Santísimo que va a ser atendido, o 3 pedanías que tiene Begís, pues serán atendidos individualmente cada pedanía. Por tanto serán 37 actuaciones que se van a llevar a cabo a partir de ya y hasta el próximo año. Los planes provinciales que entran en vigor ya mismo se ejecutan durante este año y durante el próximo 2013. Y esos 700.000 euros es una inyección de dinero adicional, son 36 pequeñas obras que en el caso de los ayuntamientos de menos de 500 habitantes está financiado al 95%. La mayoría de los ayuntamientos ha llegado al tope, que era 20.000 euros, poníamos 19.000 la Diputación y tan solo 1.000 los ayuntamientos, una subvención al 95%, y los ayuntamientos más grandes serán subvenciones al 70%. La subvención que daba la Diputación era, en este caso, de más dinero, 22.000, pero lo que aportaban los ayuntamientos también era más grande. Eran obras de hasta 32.000 euros. Por tanto, son obras que para los ayuntamientos grandes se financia a un 70%, para los ayuntamientos pequeños a un 95%, con la excepción de Segorbe, que es quien supera los 5.000 habitantes, que los núcleos de más de 5.000 este año no van a tener planes provinciales, porque hemos querido concentrar todo el esfuerzo en los más pequeñitos. Sin embargo, sí que lo obtienen las pedanías. Las pedanías no tienen mayor responsabilidad o menor por estar asociadas a un municipio grande o pequeño. Por tanto, las pedanías sí que reciben esa ayuda, en el caso de Segorbe al 50%, y también la Mancomunidad del Alto Palancia. Por tanto, van a ser finalmente 36 obras destinadas a cosas esenciales, abastecimientos de agua, depósitos de agua, actuaciones en el cementerio, todo lo que es la depuración de aguas, asfaltado, por tanto a necesidades básicas de los municipios, y estos 700.000 euros, estas 36 obras, se adicionan a los casi 2 millones de euros que se van a invertir durante este año
en la comarca del Alto Palancia por parte de la Diputación Provincial. Los 400.000 de la actuación en el magnífico Hotel Martín el Humano, que este fin de semana pasado ya estaba prácticamente lleno, los 930.000 euros de la depuradora de Soneja y tantas actuaciones, el conservatorio comarcal, etcétera, que se tienen que llevar a cabo necesariamente en la comarca. Es en este momento de especial dificultad, estos casi unas cosas y otras, pues 2.700.000 euros, una inyección económica en el mejor momento y sobre todo por una institución, la Diputación Provincial, que con la liquidez que dispone, pues es una aportación de recursos inmediato, porque pagamos con muchísima rapidez. Además, indirectamente también estas obras van a beneficiar a las empresas constructoras de la comarca del Alto Palancia, porque uno de los objetivos es que esas empresas tengan trabajo o den a crear puestos de trabajo. Efectivamente, pues muchos ayuntamientos, por ejemplo, optan por actuaciones ya no solo de abastecimiento o de depuración de agua, sino de iluminación. Pues es evidente que los electricistas, como los fontaneros, en esos pequeños municipios donde los alcaldes son muy sensibles, hay que decir que nosotros tratamos a todos los ayuntamientos por igual y por tanto todos los ayuntamientos, los 27, donde creo que 21 son gobernados por el Partido Popular, pero otros gobernados por otros partidos, todos reciben la misma cantidad y el mismo porcentaje, no hay discriminaciones. Nosotros regulamos en su día, se reguló los planes de ayudas y no queda ni un solo ayuntamiento fuera, han quedado fuera los grandes. Curiosamente, de los 20 grandes, 16 de mi mismo partido político, pero ha sido una decisión en favor de los pequeños. Por tanto, no se discrimina a nadie por color político, sino por dimensión. Todo el mundo entra y es no solo una actuación directa en favor de los municipios, sino indirecta en favor de todo el tejido productivo, que de alguna forma deben llegarle a alguna de las 36 actuaciones que se van a iniciar en todos los municipios de la comarca del Alto Palancia. Otra de las inquietudes de la Diputación es la creación de empleo y de hecho hace muy poquito ha sacado esas becas para universitarios que ayudarán en los ayuntamientos de la comarca. Concretamente en Segorbe se han concedido 2 becas y en Altura, si no recuerdo mal, de momento también tenemos otra beca de la Diputación. Sí, y al final en todos los ayuntamientos, los de mayores de 5.000 habitantes tienen 2, pero hasta el más pequeñito, hasta Higueras, va a tener su propia beca y Pavía es la suya. Por tanto, se pretende que los 27 municipios del Palancia, todo el mundo tenga una beca, es una gotita de agua. Y al final la situación de los jóvenes españoles es tan desesperada y en la comarca del Alto Palancia tan comprometida que si disponemos de algún dinero, todo lo que sea dedicarlo a los jóvenes que tienen una tasa de desempleo del 51%, es decir, la mitad de los jóvenes españoles que están formados, su inmensa mayoría, altísimamente formados, con una gran calidad, es una pena que estén en situación de desempleo. Por eso se ha cambiado el mercado laboral, se ha hecho una regulación ex profeso para que los jóvenes tengan una subvención de 3.600 euros para cada empresario que quiera contratar a un joven, sabe que va a pagar 3.600 euros menos por sus impuestos, y por tanto será una cantidad que se ahorre, y también estas pequeñas becas, que lo que hacemos es que un joven que se esté formando pueda trabajar ahora un par de meses en cualquiera de los municipios de la comarca del Alto Palancia y echar una mano a su pueblo a la vez que su pueblo se la echa a él. Y la Diputación lo que quiere hacer es pues poner su granito de arena. Miguel, se nos acaba el tiempo y yo solamente ya, si quieres decir algo, si no, nos vemos dentro de 15 días. Bueno, pues agradecerte tu paciencia y emplazarte de nuevo hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel.